¿Sabían que Los gallinazos sin plumas es una historia cruda y conmovedora narrada por el gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro? En este canal de viajes e historias nos sumergiremos en este relato que nos llevará a explorar la dura realidad de la pobreza y la lucha por la supervivencia en la Lima de mediados del siglo XX. El cuento que estamos a punto de escuchar es una de las obras más importantes de la literatura peruana, escrita por Julio Ramón Ribeiro, un maestro de la narrativa que supo retratar como nadie la realidad de la vida en la ciudad. Los gallinazos sin plumas no es solo una historia, es un grito, una lección. Es un espejo que Ribeiro nos pone al frente para que veamos lo que se esconde detrás de las calles y que la pobreza le hace al alma humana. Ribeiro escribió este cuento para darnos una bofetada de realidad, para que entendamos que la inocencia de los jóvenes se rompe cuando el mundo los obliga a vivir como buitres, buscando algo en los desperdicios para poder sobrevivir. A las afueras de Lima, el frío de la mañana no era una brisa, sino un castigo que se metía hasta los huesos. El aire pesado y con un olor a basura vieja anunciaba el inicio de otro día igual. En un colchón roto y con la ropa sucia, dos hermanos compartían un sueño sin calor. No eran niños que esperaban el juego, eran dos jóvenes que despertaban solo para una cosa: ir a los basurales. Efraín y Enrique no eran aves, pero su vida era la de dos buitres sin plumas, que vivían a la sombra de su abuelo, Don Santos, un hombre cuya voz era un látigo y cuyo corazón solo tenía espacio para un cerdo gordo y sucio llamado Pascual. Cada día, antes de que el sol saliera, los hermanos se levantaban. La rutina era tan predecible como el amanecer. El grito del abuelo, el olor de la casa, el dolor de un estómago vacío. Su mundo no era un patio, sino un muladar donde la basura se amontonaba hasta el cielo. Su única misión era simple, pero brutal: rebuscar entre los restos de los otros para alimentar a Pascual. Don Santos, con su pata de palo, caminaba por la casa, exigiendo, amenazando, sin mostrar nunca una pizca de afecto. Su única alegría era ver a Pascual engordar, ajeno al sufrimiento de los que lo alimentaban. Y así, con la cara sucia y ojos tristes, los hermanos se iban a la ciudad. Hurgaban entre las bolsas negras, compitiendo con los verdaderos gallinazos que volaban en círculos sobre sus cabezas. La vida era una lucha constante por cada pedazo de comida, por cada hueso, por cada desperdicio. Pero el mundo de los hermanos se vino abajo un día. Una herida simple, un corte en el pie de Efraín con un vidrio roto, se convirtió una fiebre que lo postró en la cama. El dolor no le permitía caminar y la rabia del abuelo se descargó por completo sobre Enrique, que ahora debía cargar con el peso de ambos. Enrique se sentía solo, triste, con un cansancio que le pesaba más que toda la basura del mundo. Su única compañía era la enfermedad de su hermano y el constante gruñido de un cerdo que nunca estaba satisfecho. Una noche, cuando la rabia de Enrique ya no cabía en su cuerpo, todo explotó. No era solo la rabia del momento, era la rabia de años guardada. El abuelo gritaba, el perro ladraba y el cerdo gruñía. Enrique, viendo al abuelo con la cara roja de ira, se dio cuenta de que su ira no era solo por él, sino por el mundo entero. El abuelo, en su ceguera, se acercó a Pascual. El cerdo, sintiendo el peligro, lo atacó. El abuelo cayó, la vida se le escapó y un silencio diferente, un silencio de final, invadió la casa. El hombre que había sido un monstruo fue vencido por su propia criatura. Con el amanecer, los hermanos entendieron que la casa, aunque vacía, ya no era su hogar. Sin mirar atrás, se perdieron en la inmensidad de la ciudad. Aún eran jóvenes, pero su inocencia había sido robada. Y aunque perdieron todo, se quedaron el uno al otro. Su historia no es solo un cuento, es un grito, una lección de dolor y sobre todo, una historia de amor de hermanos que sobrevivieron juntos.